La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Ábalos niega que cobrase comisiones. José Luis Ábalos fue al Supremo ayer a decir que de la trama él no sabía nada y que para todo lo demás, coldo. Fue un interrogatorio largo de 3 horas y la idea central del exministro fue esa, negar las comisiones y señalar tanto a Víctor de Aldama como a quien fue su asesor Koldo García. En el interrogatorio, que duró esas 3 horas, el exministro negó que tuviera nada que ver con las irregularidades en la compra de mascarillas, que dio origen al caso, y negó también que recibiera pagos de ningún tipo, ni en efectivo ni en especie. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. ¿Y por qué Aldama le dio un piso de 2 millones de euros en la Castellana? Perdón. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Esto dijo a la salida Ábalos, que en su declaración aseguró que tampoco sabe cómo se pagó el piso de su expareja, por lo que le preguntaban aquí, una vivienda de lujo costeada por Aldama, que no había ningún tipo de ilegalidad, dijo, en la supuesta vivienda que aseguró Víctor de Aldama que le iba a regalar. E insistió también el exministro y ex número 3 del PSOE en que era él quien costeaba su chalet en Cádiz. Pese a ello, dice que no ha quedado nada por aclarar. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más. También ayer el juez Juan Carlos Peinado pidió una lista a la Moncloa para saber los nombres de todos los asesores que trabajan en la presidencia del gobierno y qué puesto ocupa en concreto una asesora que trasladó a una empresa el interés de Begoña Gómez porque siguiera financiando su cátedra en la Universidad Complutense. Saben que esta semana Pedro Sánchez acusó al PP de tener las cartas marcadas por su connivencia con algunos jueces. ¿Les extraña? ¿No hemos visto todos cómo, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez ha adelantado una y otra vez decisiones de los jueces? ¿No le hemos escuchado decir la semana que viene va para adelante o el otro no sé qué? Pues entonces lo que hizo es constatar una realidad. Se reafirmaba ayer así en esta tesis el portavoz socialista Pachi López, respondía Alberto Núñez Feijóo. Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido. Yo le pediría al presidente del gobierno que fuese un poco más responsable. El caso es que con todo este clima de fondo, pocos acuerdos pueden esperarse de la que va a ser la gran cita política de este viernes que empieza. La cita que será en Santander, la primera conferencia de presidentes en casi 3 años. Y eso que en la agenda hay asuntos que son muy relevantes. La crisis de la vivienda, la migración y la reubicación de personas menores o la financiación después del acuerdo entre el PSC y Esquerra en Cataluña, acuerdo que criticaron las comunidades del PP, también el socialista García Page. Esa cumbre de hoy va a tener también la imagen de Carlos Mazón por primera vez fuera de Valencia después de la Dana. Pondremos encima de la mesa como Gobierno de la Comunidad Valenciana la puesta en marcha de un plan nacional contra inundaciones. Veremos cómo defiende su gestión y también veremos allí coincidir en el mismo espacio a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso. Y un ejemplo de la tensión precisamente en esta conferencia es el conflicto que mantiene la presidenta madrileña con el gobierno. Díaz Ayuso dio plantón a Pedro Sánchez, recordarán, en la ronda de contactos en la Moncloa, y ahora mantiene un pulso contra el gobierno por la situación de las universidades públicas en su comunidad. Madrid finalmente ha acabado por firmar el convenio para reducir la temporalidad. El acto en sí ya fue muy tenso ayer, pero luego la controversia siguió a través de las redes sociales. Adela Molina. Con evidente tensión, Madrid se sumó ayer al programa María Goiri para reducir la temporalidad en las universidades públicas. El consejero Emilio Viciana no ocultó su disgusto por firmar un convenio que considera una trampa. Este convenio no es un convenio, es una imposición, es una cacicada. Es un chantaje, es un Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagan. En un acto con los 6 rectores de las universidades públicas madrileñas, la ministra Diana Morán prefirió pasar de puntillas por las críticas del consejero, aunque sí dejó constancia de su sorpresa por los argumentos. De verdad que es el primer convenio que firmamos y que no sabemos si los que lo han firmado están o no están en el convenio. La firma del acuerdo acabó derivando en un cruce de acusaciones en redes sociales entre Morant y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que sostiene que su consejero defiende una universidad pública sin politiqueo frente al ministerio. La ministra le respondió que realmente Viciana se dedica a desmantelar y maltratar lo público y que con la firma del acuerdo de ayer vence la universidad pública frente a su sectarismo. Es viernes, es 13 de diciembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Del exterior, el gran foco, el gran escenario sigue siendo Siria, a pesar de las peticiones de la ONU. Israel continúa atacando ese país donde ha destruido cientos de objetivos militares. En las últimas horas, esos bombardeos se han sentido también en la capital, en Damasco, donde sigue el enviado especial de la SER, que es Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. En las últimas horas, Nico, además de los ataques israelíes, se ha producido la visita del jefe de la inteligencia turca, que fue recibido en un coche que conducía el líder de los rebeldes, que es el propio Al-Julani. Sí, es la primera visita de un alto cargo extranjero a la nueva Siria, y si había alguna duda del papel de Turquía en todo esto, era el jefe de la inteligencia turca, que le recibía, como dices, al volante el mismísimo Al-Julani, que le llevaba hasta una de las mezquitas de Damasco, que a los pocos minutos sentía él mismo de nuevo la onda expansiva de los bombardeos que caían a esa hora sobre el noreste de la ciudad. Turquía ha sido además el primer país en reabrir su embajada, mientras que la comunidad internacional sigue advirtiendo a Israel. El portavoz del secretario general de la ONU sigue siendo muy claro cada día: Israel debe parar sus bombardeos constantes que sentíamos otra vez en la capital, y al salir del territorio sirio, en el que sus tropas están a menos de 45 minutos de Damasco, donde siguen siendo impresionante el deambular de la familia buscando a los posibles supervivientes de las torturas de Al-Assad. La doctora Hanna dice que algunos de los supervivientes que le llegan de los presos están tan deformados por los golpes, las quemaduras o las amputaciones, que hay familias que no reconocen a sus seres queridos. Qasem es uno de ellos, con la cara desfigurada. Primero hacerlos pasar hambre. Pasaban hambre, les pegaban con garrotes. Todavía hay miles de desaparecidos y las familias enseñan a los presos fotos para intentar saber si su ser querido ha sobrevivido o no a la maquinaria de muerte del régimen. A las 8 volvemos en directo a Damasco. Nico, hasta luego. Hasta luego. Siria como gran escenario de la crónica internacional, junto a Francia, a la espera de que se espera que hoy sí Macron designe al nuevo primer ministro del país. Y de lo económico, la noticia está en la nueva rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Es el cuarto recorte del año y el tercero consecutivo que anuncia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que rebaja los tipos hasta el 3%, su nivel más bajo desde hace casi 2 años. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Y hoy, además, se va a publicar otro dato económico, el dato definitivo de inflación en el mes de noviembre. Se espera que el INE confirme una subida del 0,6%, una crecida impulsada por la recuperación parcial del IVA de los alimentos, pero también porque ha subido la luz. Este dato interesa especialmente a los pensionistas, pues será el que confirme cuánto subirán sus retribuciones el año que viene. Jordi Fábrega. La inflación está subiendo en la recta final del año y hoy se espera que el INE confirme que el IPC subió 6 décimas en noviembre hasta situarse en el 2,4%. Ya había subido en octubre, de manera que llevamos 2 meses seguidos con un incremento de la inflación. La culpa de estas subidas la tiene la energía. Tanto la electricidad como los carburantes están subiendo de precio, mientras que el año pasado, en estos meses, se abarataron. También hay que tener en cuenta que desde octubre se ha recuperado parcialmente la rebaja del IVA a los alimentos básicos, y eso también está contribuyendo a este repunte de los precios. Con el dato definitivo de hoy será ya oficial la subida del 2,8% de las pensiones contributivas y las de clases pasivas el próximo año, para garantizar que los que las cobran no pierdan poder adquisitivo. Hablando de precios, precisamente, la compra de vivienda se ha disparado en el tercer trimestre en nuestro país. Según los datos del Ministerio, entre los meses de julio y de septiembre se han registrado cerca de 166.000 compraventas. A pesar de la crisis de acceso a la vivienda, las compraventas crecen un 16,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Nos lo va a contar Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, casi un 16,5% se han disparado las operaciones de vivienda en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado. De julio a septiembre se han registrado en España 165.600 compraventas. Son datos del Ministerio de Vivienda que sirven también de termómetro para ver cómo está yendo el conjunto del año. Y es que en lo que llevamos de 2024 se han registrado 515.000 transacciones inmobiliarias. Es una cifra superior a la de 2023. Un 9,5% han subido respecto a ese año. Un mercado inmobiliario que sigue calentándose. Los precios están absolutamente disparados, no son acordes con los sueldos que hay y nadie se puede permitir un piso hoy en día. Como, ¿a dónde me voy si yo no hay nada accesible? La magia de la vivienda. A pesar de la escalada de precios en la vivienda, que es hoy un 8% más cara que hace un año.
De la política, la reforma de la ley Mordaza, que continúa su tramitación parlamentaria después de que el Pleno del Congreso rechazase las enmiendas que presentaron el PP y Vox. Sin embargo, los socios del Gobierno han vuelto a mostrar cierta división en la votación de otra propuesta. Y es que el PP llevaba una iniciativa para pedir la detención de Maduro a la Corte Penal Internacional, propuesta que ha salido adelante con los votos de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, más también la abstención de PNV y Junts. Tanto PSOE como Sumar han votado en contra. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. Tanto el PP como Vox querían impedir de nuevo que la tramitación de la reforma de la llamada Ley Mordaza siguiera su andadura en el Congreso. Señores del PSOE, retiren la ley Otegi. Es insólito. Pero la mayoría de la investidura se lo ha impedido. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. El Gobierno y sus socios habituales han tumbado las dos enmiendas a la totalidad del PP y de Vox, así que la nueva ley continúa su tramitación. Pero la aritmética parlamentaria es compleja y esta vez también le ha dado una victoria al PP. El Congreso, con la abstención de Junts y del PNV y el voto en contra del PSOE y Sumar, ha aprobado una iniciativa de los populares sobre Venezuela. El texto insta al Gobierno a que se dirija al Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Y además, una cifra que conocimos también ayer: 1 de cada 4 pacientes que piden la eutanasia mueren antes de que se apruebe su petición. Son datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2023, un año en que se practicaron menos de la mitad de las eutanasias solicitadas. El Ministerio también refleja en su informe que el número de peticiones creció respecto a 2022 en un 25%. Desde que se aprobó la ley, en 2021, alrededor de 1.500 personas pidieron ayuda para morir, pero menos de la mitad la obtuvo. El perfil de los solicitantes suele ser el de personas mayores de 70 años con enfermedades oncológicas o neurológicas graves. Momento para saludar hoy viernes en Zaragoza Pepe Las Marías. Hola Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias Agustín Padrón. Agustín, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Empezar a contar otras historias que son también noticias. Es verdad que quizá no de primera página, pero oye, que también explican cosas de nuestra sociedad. Por ejemplo, esa historia de un pueblo de Teruel, Pepe, que ha inaugurado un parque con esculturas de chupetes, dedicado a los bebés que han nacido en ese municipio. Sí, es Valdealgorfa, tiene 500 habitantes, está en la comarca del Bajo Aragón y ha inaugurado el llamado Parque de los Nacimientos. La iniciativa celebra los 16 bebés que han nacido en el pueblo desde el año 2020 y estos pequeños y pequeñas han plasmado sus huellas, sus manos, en unos chupetes de yeso de medio metro de altura que están situados en el suelo. Es un gesto, como explicaba la alcaldesa Reyes Jimeno, muy simbólico. Se habla de la España vacía, se habla de la despoblación. Entonces, desde el Ayuntamiento de Valdealgorfa hemos querido rendir homenaje a la vida, a nuestras raíces y a nuestro futuro. Los 16 nacidos en los últimos 4 años, además, han elegido ellos, si son muy más pequeños sus padres, claro, el color del chupete, porque tras colocarlos en el parque, pues el ayuntamiento los va a pintar. La historia de alguien que ha cruzado, Agustín, el Atlántico a remo. Bueno, que están cruzando, porque salieron antes de ayer de La Gomera, son 110 remeros en 38 canoas. Bueno, canoas, son unas embarcaciones especiales fabricadas para eso, porque claro, ahora se enfrentan a cruzar el Atlántico durante unos 60 días aproximadamente, dándole al remo 4 personas más o menos por embarcación, rotándose cada 2 horas y huyendo de tormenta, lluvia, mala mar. Imagínate, en pleno mes de diciembre, intentando cruzar el Atlántico para llegar ya el año que viene hasta la isla de Antigua, en el Caribe. Una proeza, desde luego. Y cuéntame la historia de esos 2 pelícanos que han aparecido en La Graciosa. Bueno, pues sí, estamos acostumbrados por aquí a que te parezcan aves, garzas, cigüeñas, pero lo de los pelícanos es la primera vez. Y sobre todo en La Graciosa, que es una isla que está fuera de esas rutas más o menos migratorias de las aves. Aparecieron allí hace unos días, no se sabe muy bien cómo. El caso es que se cree que se desviaron precisamente por el mal tiempo, los vientos que han hecho últimamente, y bueno, están intentando gestionarlos, devolverlos a su hábitat natural, pero de momento cuidándolos para ver si pues se recuperan, ¿no? Para porque que aguanten, sí. Sí, porque no se sabe si fue precisamente por el desvío o por las malas condiciones en las que se encontraban que tuvieron que hacer la parada intermedia y les tocó en La Graciosa. Y la justicia
justicia ha condenado a 6 meses de cárcel a 4 ladrones que robaron 30 vallas de obra para venderlas, Pepe, a un chatarrero. Sí, el robo les salió un poco caro. Se llevaron las vallas de una empresa de Zaragoza, se la vendieron a un chatarrero por 162 euros, en concreto 660 kilos de vallas, les tocaban a 40 euros por cabeza más o menos, pero el plan les salió mal porque a las horas de completarse la venta fueron detenidos en el tercer cinturón de Zaragoza. Además les pillaron con el dinero fresco. Bueno, para los ladrones hay una buena noticia, hubo un acuerdo entre las partes para suspender la pena de prisión durante 2 años, además incluido en ese acuerdo la acusación particular que ejercía la empresa que había sido víctima del robo. A cambio, durante este tiempo tienen la obligación de no delinquir y una de las detenidas además se comprometió a abonar una multa de 300 euros a razón de 5 diarios y otro de los condenados va a completar 2 meses de trabajos en beneficios de la comunidad. Pepe, Agustín, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural que dedicamos siempre a esta hora y hoy, como cada viernes, Pepa Blanes nos va a contar los estrenos que llegan a las carteleras, empezando por una película española que habla de uno de los mayores humoristas de la historia de nuestro país, Gila. La guerra dejó traumatizado a Gila, el famoso humorista que hizo humor con esos traumas siempre desde el antibelicismo. Hoy el director Alexis Morante recupera su figura y esos tiempos, los que era un joven en el Frente Republicano, en uno de los estrenos de esta semana. Es El enemigo, la película de Gila, que protagoniza Óscar Lasarte. Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Acaban de llegar. Hasta que estalló la guerra. De la guerra saltamos al franquismo, es donde ambienta Rock Bottom, película de animación española que cuenta la vida del músico Robert Wyatt. Como tantos hippies, se vino a Ibiza en los 60 y 70 a vivir y a componer. No, jamás estuve en Ibiza. Estaba en Mallorca. ¿En Mallorca? ¿En Mallorca? Si son fans de los superhéroes, aquí su estreno de la semana, Kraven de Hunter, con Aaron Taylor-Joy reviviendo ese personaje del universo Spider-Man. ¿Eres como tu padre? ¿Un gángster? Y llegamos al cine de autor. François Ozon nos propone un drama juguetón, un noir rural, cuando llega el otoño, donde las viejecitas no son lo que aparentan. Todo empezó con los de las setas, con mi hija. Y terminamos con Dahomey, es la película que ganó en la Berlinale el Oso de Oro. La directora Mati Diop cuenta el viaje de 26 esculturas robadas que Francia devolvió a Benín hace unos años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.